La luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando un patrón de sombras en el suelo de la plaza. Me desperté con un leve temblor en el cuerpo y un dolor de cabeza palpitante, como si el mundo a mi alrededor estuviera moviéndose lentamente. El olor a café fresco y el murmullo de las conversaciones me rodeaban, pero no podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Dónde estaba? ¿Cómo llegué aquí? Me senté erguida en un banco, tratando de organizar los pensamientos que parecían bailar descontrolados en mi mente. Fue entonces cuando me di cuenta, en mi mano había un billete arrugado. Miré hacia él, intrigada. El papel estaba arrugado, como si hubiera sido guardado con prisa o olvidado en algún lugar. Con un leve temblor en los dedos, lo desdoblé y comencé a leer. Lucía, si encontraste esto, es porque el pasado aún no está enterrado. Hay secretos que deben ser revelados. Tu abuela, como tú, amó intensamente, pero su amor fue prohibido. Había un joven revolucionario y una guerra que los separó. Busca lo que fue dejado atrás. Las palabras parecían resonar en mi mente, y una ola de emociones me invadió. ¿Qué habría hecho mi abuela? ¿Qué amor habría vivido? ¿Qué quería decir con prohibido? Miré a mi alrededor, tratando de entender lo que había a mi alrededor, pero todo parecía distante y nebuloso. Me levanté y, instintivamente, comencé a caminar hacia la casa de mi abuela. La ciudad pulsaba a mi alrededor, pero yo estaba en un mundo aparte, consumida por una mezcla de curiosidad y preocupación. Al llegar a la puerta de su casa, dudé. La advertencia que contenía el mensaje pesaba sobre mí. Siempre supe que mi abuela tenía un pasado que prefería mantener en silencio, pero ahora eso parecía urgentemente importante. Toqué la puerta, y el sonido resonó en mi interior, como una señal de que estaba a punto de abrir una caja de Pandora. ¿Lucía? La voz de mi abuela sonó desde dentro, y pronto la puerta se abrió. Ella estaba de pie, con una expresión preocupada, como si sintiera que algo estaba mal. ¿Qué haces aquí? Yo, encontré esto. Extendí el billete en su dirección, sintiendo el corazón acelerarse. Es sobre ti. Sobre un amor que tuviste. Ella tomó el billete y lo leyó rápidamente, su expresión cambiando de curiosidad a una sombra de dolor. Lucía, te pedí que no te involucraras con el pasado. Lo que está escrito allí no es para ti. Pero necesito entender, es sobre nuestra familia. ¿Qué pasó contigo en esa época? ¿Quién era ese joven revolucionario? Cada palabra que decía parecía abrir heridas que no sabía que existían. Quería saberlo todo, me sentía atraída por esa historia que parecía haber sido mantenida en secreto durante demasiado tiempo. No es una historia que debas cargar. Su voz era firme, pero podía ver sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. El pasado puede ser doloroso, y no quiero que te lastimes. Pero el dolor que ella sentía no era algo que pudiera ignorar. Pero quiero saber. Si hay algo que ha sido ocultado, no puedo simplemente dejarlo así. No puedo vivir en la ignorancia. Lucía, ella dudó y, por un momento, pensé que podría abrirse. Pero luego, como una barrera invisible, se cerró nuevamente. No tienes idea de lo que estás pidiendo. El amor es complicado, y la guerra cambia a las personas. No quiero que te involucres en ese tipo de dolor. Frustrada, respiré hondo e intenté calmar mi corazón agitado. No puedo simplemente olvidar. Necesitamos descubrir la verdad. Lo necesito, abuela. Mientras hablaba, se me ocurrió una idea. Miguel. Mi mejor amigo. Siempre estaba a mi lado y sabía que necesitaba a alguien que me ayudara a desentrañar este misterio. Miré a los ojos de mi abuela, llena de determinación. Voy a descubrirlo, contigo o sin ti. Y voy a necesitar la ayuda de Miguel. Él puede ayudarme a entender todo esto. Por favor, Lucía, el tono de su voz era suplicante, pero estaba decidida. La curiosidad que ardía dentro de mí era más fuerte que el miedo a lo desconocido. Voy a llamarlo ahora mismo. Y así, con un impulso, me di la vuelta y fui hacia mi celular.
En el café donde siempre nos encontrábamos, Miguel estaba sentado en una mesa, su expresión confusa cuando me vio entrar. Lucía, ¿qué pasó? Pareces diferente. Encontré algo. Algo sobre mi abuela. Me senté frente a él, conteniendo la respiración. Fue un billete. Habla de un amor prohibido que ella tuvo durante la guerra. Y necesito descubrir más sobre eso. Los ojos de Miguel brillaron con la chispa de la aventura. Vaya, eso es intenso, ¿qué piensas hacer? Quiero investigar. Necesito saber quién era ese joven revolucionario, qué pasó con él y con mi abuela. Sentí la adrenalina correr por mis venas, y con ello, la certeza de que estaba en el camino correcto. Yo estoy dentro. Vamos a descubrir todo lo que podamos. Miguel sonrió, y sentí una oleada de gratitud por tener un amigo tan leal. ¿Dónde empezamos? No lo sé, quizás deberíamos visitar la Plaza Mayor. Es un lugar lleno de historia, quién sabe. Podríamos encontrar alguna pista allí. Sugerí, y la idea parecía cada vez más atractiva. Él asintió, y juntos dejamos el café, la ansiedad y la expectativa guiándonos por las calles de Madrid. A medida que caminábamos, sentía que estaba a punto de descubrir no solo el pasado de mi abuela, sino también algo sobre mí misma. La búsqueda de respuestas podría llevarme a lugares que nunca imaginé, y al mismo tiempo, era un viaje que podría cambiar la forma en que veía el amor y el coraje. La Plaza Mayor pulsaba con la energía de la ciudad. Las personas pasaban apresuradas, cada una inmersa en sus propios pensamientos y rutinas. El olor a churros y chocolate caliente flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de las risas y conversaciones a su alrededor. Sin embargo, estaba lejos de sentir esa alegría. La confusión aún me envolvía como una pesada manta, el dolor de cabeza palpitante no ayudaba en nada. La imagen del billete arrugado en mi mano parecía arder, como si las palabras escritas en él me estuvieran llamando, exigiendo que las entendiera. Lucía, mira esto. La voz animada de Miguel cortó mis pensamientos. Siempre estaba tan lleno de vida, una energía contagiosa que, en ese momento, me parecía distante. Sostenía algo entre las manos y se acercó a mí, sus ojos brillando con la emoción del descubrimiento. Encontré una carta escondida en la estatua. Habla sobre un encuentro secreto entre tu abuela y un joven revolucionario. Fruncí el ceño, tratando de procesar lo que decía. ¿Un encuentro secreto? Miguel, esto puede ser importante, vamos a leerla. La ansiedad y la curiosidad comenzaron a apoderarse de mí. Miguel era mi mejor amigo y, aunque lo que estábamos a punto de descubrir era sobre mi abuela, siempre estaba a mi lado, como un verdadero aliado en nuestras pequeñas aventuras. Él abrió la carta con cuidado, sus manos temblando levemente. Aquí dice que se encontraron bajo la luz de la luna, cerca de un viejo roble en el parque. Describe lo arriesgado que era, como su amor era considerado una traición. La voz de Miguel estaba cargada de emoción, y podía sentir la intensidad de sus palabras reverberando en mí. ¿Crees que ese roble todavía existe?, pregunté, la esperanza comenzando a brillar en mi corazón. Si encontramos ese lugar, tal vez podamos descubrir más sobre su historia. Vamos a buscar. Respondió Miguel, la emoción en su voz me contagió. Entonces, decidimos seguir las pistas que la carta nos ofrecía, como si estuviéramos en una búsqueda del tesoro. Caminamos por las calles de Madrid, la ciudad vibrante a nuestro alrededor. A cada esquina, había una nueva historia, una nueva posibilidad. Apenas podía concentrarme en las conversaciones y risas de las personas a mi alrededor, mi mente estaba completamente absorbida por la idea de descubrir el pasado de mi abuela. Finalmente, llegamos al mercado de pulgas. El lugar era un laberinto de puestos, cada uno repleto de objetos antiguos que parecían susurrar historias olvidadas. El aire estaba impregnado de un aroma nostálgico, una mezcla de polvo y madera envejecida. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algo que pudiera acercarnos más a la verdad. «Mira esto», exclamó Miguel, sosteniendo una fotografía amarillenta. Se acercó y, cuando vi la imagen, mi corazón se disparó. Era mi abuela, joven y radiante,
al lado de un hombre desconocido, con una sonrisa que iluminaba su rostro. ¿Quién es él?, pregunté, la curiosidad y la ansiedad mezcladas en mi tono. No lo sé, pero parece que estaban muy cerca, ¿no crees?, observó Miguel. Podía ver la emoción en sus ojos, así como la conexión que sentía al mirar esa fotografía. Sí, definitivamente. Ella nunca habló de esto. La frustración comenzó a acumularse dentro de mí, un deseo de saber más sobre el amor que tuvo mi abuela y los secretos que guardó. Necesitamos saber quién es este hombre. Tal vez tenga alguna conexión con lo que sucedió durante la guerra. Miguel asintió, y juntos comenzamos a preguntar a los vendedores sobre la foto. Un anciano, que parecía haber visto muchos ciclos de vida pasar, nos escuchó y sonrió con nostalgia. Ah, esa joven, era conocida en su tiempo. Su nombre era María, y aquel a su lado, su nombre era Pedro. Un revolucionario, un verdadero idealista. Pedro. Susurré, sintiendo que ese nombre resonaba en algún lugar dentro de mí. ¿Qué más puedes contarnos sobre ellos? El hombre dudó, como si los recuerdos fueran pesados. Era un amor prohibido, ya sabes. En esos tiempos, el amor entre revolucionarios era visto como traición. Se encontraban en secreto, siempre con miedo de lo que podría suceder. María era una mujer valiente, pero su amor, bueno, no terminó bien. Las palabras del hombre resonaron en mi mente, cada una de ellas llevando el peso de una historia no contada. ¿Qué les pasó?, pregunté, la ansiedad creciendo en mi pecho. Desafortunadamente, la guerra se llevó muchos sueños. No sé los detalles, pero escuché rumores de que Pedro fue capturado. María nunca se recuperó por completo. Me miró con compasión. Pero, chico, su amor fue fuerte, incluso en medio del caos. Lo que sintieron el uno por el otro, eso es algo que nunca se apaga. Sentí una ola de emociones invadiéndome. La historia de mi abuela y el joven revolucionario estaba comenzando a dibujarse ante mí, llena de dolor, amor y sacrificio. Necesitamos encontrar más información sobre ella y Pedro, dije a Miguel, con determinación. Creo que la clave para entender a mi abuela está en esta historia. Estoy de acuerdo, respondió Miguel, sus ojos brillando con la misma determinación. Vamos al Parque del Retiro. Si se encontraban allí, tal vez podamos encontrar más pistas. La idea de ir al parque me dejó nerviosa y emocionada al mismo tiempo. El Parque del Retiro era un lugar mágico, lleno de árboles centenarios y fuentes que parecían murmurar secretos del pasado. Mientras caminábamos, no pude evitar pensar en lo que había pasado mi abuela. ¿Cómo lidió con el amor en tiempos tan turbulentos? Llegamos al parque y la vista era deslumbrante. Las hojas danzaban suavemente con la brisa, y el sonido del agua corriendo en las fuentes creaba una atmósfera tranquila. ¿Dónde crees que puede estar el roble?, pregunté, mirando a mi alrededor. Quizás aquel de allí, sugirió Miguel, señalando un árbol imponente y antiguo, con ramas que se extendían como brazos acogedores. Fuimos hacia allí, y a medida que nos acercábamos, un sentimiento de reverencia me invadió. Este debe ser el lugar, exclamó Miguel, mirando el árbol con admiración. Imagina cuántas historias ha visto este árbol. Mientras examinábamos cuidadosamente el lugar, encontré una pequeña caja de madera semienterrada bajo las raíces del árbol. Mi corazón se disparó. Miguel. Mira esto, grité, sacando la caja con cuidado. Estaba cubierta de musgo, pero parecía haber sido hecha con cariño. Abrámosla, dijo Miguel, la emoción evidente en su voz. Cuando finalmente logramos abrir la caja, nuestros ojos se agrandaron al ver lo que había dentro. Había cartas, muchas cartas, amarillentas por el tiempo, y una medalla reluciente. Estas deben ser las cartas de amor de ellos, exclamé, sosteniendo una de las cartas con cuidado. Esta medalla, tal vez perteneció a Pedro. Miguel me miró, su mirada llena de admiración. Tienes razón, Lucía. Esto es increíble. Necesitamos leer estas cartas. Comencé a hojear las cartas, cada una de ellas trayendo una nueva revelación sobre el amor que mi abuela y Pedro compartieron.
Sus palabras eran apasionadas, llenas de esperanza y desesperación. Te prometo que, no importa lo que pase, mi amor por ti nunca morirá, leí en voz alta, la emoción acumulándose en mi garganta. Esto es tan bonito, comentó Miguel, sus ojos brillando. Realmente se amaban, ¿no es así? Sí, respondí, sintiendo una profunda conexión con la historia. Y quiero entender todo esto. Quiero saber cómo su amor sobrevivió a tantas dificultades. Eres tan fuerte, Lucía, dijo Miguel, una sinceridad en su voz que me hizo sentir un calor en el pecho. Y eso me hace pensar, tal vez el amor también se trata de valentía, no solo de los momentos felices. Lo miré, sintiendo una mezcla de gratitud y confusión. Tienes razón, Miguel. La historia de mi abuela me hizo darme cuenta de que el amor es un camino lleno de desafíos. Y yo, no sé si estoy lista para enfrentar todo esto. No estás sola, Lucía. Yo estaré a tu lado, siempre, dijo, sosteniendo mi mano con firmeza. Ese toque me trajo consuelo, pero también una nueva avalancha de emociones. Sabía que, mientras desentrañáramos el pasado, también tendríamos que enfrentar nuestros propios miedos y sentimientos. Sigamos buscando más pistas, sugerí, tratando de concentrarme en lo que teníamos delante. ¿Qué más podemos descubrir sobre su historia? Miguel asintió, su mirada determinada. Creo que necesitamos visitar la antigua biblioteca. Puede haber más cartas o documentos que nos ayuden a entender lo que sucedió. La idea de ir a la biblioteca me trajo una nueva ola de esperanza. Sí, vamos. Estaba lista. Las hojas de los árboles danzaban suavemente con la brisa suave del Parque del Retiro, y yo sentía una mezcla de ansiedad y emoción en mi pecho. Miguel caminaba a mi lado, su mirada atenta acompañándome mientras tratábamos de descifrar las pistas que nos llevarían a la verdad sobre el amor prohibido de mi abuela. El sol se filtraba a través de las copas de los árboles, creando manchas de luz que iluminaban nuestro camino. ¿Realmente crees que encontraremos algo más?, preguntó Miguel, con una leve sonrisa. Siempre tenía esa forma de hacer las cosas más ligeras, incluso cuando la gravedad de la situación pesaba sobre nosotros. Espero que sí. ¿Esta amiga de mi abuela? ¿Puede tener más información? Si fue cercana a ella, tal vez sepa algunos secretos que no están en los diarios o cartas, respondí, mirando a mi alrededor, tratando de identificar cualquier señal de la mujer que estábamos a punto de encontrar. Después de algunos minutos de caminata, avistamos a una señora sentada en un banco, con una sonrisa tranquila y una mirada que parecía guardar muchas historias. Llevaba un sombrero de paja y tenía un aire de sabiduría que me hizo sentir curiosa y un poco ansiosa. Era como si las marcas del tiempo en su rostro contaran una narrativa que deseaba mucho escuchar. «Es ella». «Debe ser doña Rosa», dijo Miguel, tirándome levemente de la mano, como si quisiera animarme a ir hacia ella. «Hola, doña Rosa». Disculpe interrumpir su descanso, pero somos la nieta y el amigo de Sofía, comencé, tratando de contener la emoción en mi voz. La mujer nos miró con un brillo en los ojos, como si reconociera algo más allá de lo que estábamos dispuestos a decir. «La Sofía». «Ah, mi querida Sofía, ¿cómo está?» Su voz era dulce, pero había una tristeza subyacente, una nostalgia que no podía ser ignorada. «Ella está bien, pero estamos tratando de descubrir más sobre su vida, sobre lo que ocurrió durante la guerra civil», le expliqué, sintiendo la necesidad de ser honesta. «Encontramos una nota que habla sobre un amor prohibido, y pensamos que usted podría ayudarnos». Dona Rosa sonrió, pero sus ojos se volvieron serios. «El pasado es un peso, niños. A veces, es mejor dejarlo enterrado. Sofía sufrió mucho, y no sé si le gustaría que revivieran esos recuerdos. Pero necesitamos entender», dije, casi implorando. «Su historia es parte de nosotros, y no podemos ignorarla. Necesitamos saber qué ocurrió». Ella dudó por un momento, mirando al suelo como si estuviera sopesando sus palabras. «La guerra no trajo solo destrucción, sino también un amor que desafió todas las barreras. Sofía se enamoró de un joven llamado Javier, un revolucionario que luchaba por un futuro mejor. Su amor era prohibido,
y su historia nunca tuvo un final feliz. Esas palabras me golpearon como una ola. Conjuré imágenes de mi abuela joven, enamorada, enfrentándose al mundo en llamas a su alrededor. Era difícil imaginar a la mujer que conocía como una joven soñadora, llena de esperanza. ¿Pero qué pasó con Javier?, preguntó Miguel, inclinándose hacia adelante en su asiento, como si estuviera esperando ansiosamente más detalles. Dona Rosa respiró hondo, como si estuviera a punto de sumergirse en un río profundo. Él fue arrestado. Sofía hizo todo lo posible para salvarlo, pero la guerra no tenía piedad. En su último encuentro, ella le prometió que siempre lo amaría, sin importar lo que sucediera. Y, de hecho, cumplió esa promesa hasta el final de su vida. Entonces, ¿dónde está él? ¿Hay alguna posibilidad de encontrarlo? No pude evitar preguntar, la esperanza creciendo en mi corazón. Ella sacudió la cabeza. No, querida. Javier desapareció. Algunos dicen que murió en prisión, otros creen que logró escapar. Pero la verdad es que nunca supimos con certeza. Lo que quedó fue un amor que sobrevivió al tiempo, pero nunca tuvo la oportunidad de florecer. Una ola de tristeza me invadió. Imaginar a mi abuela viviendo con ese dolor, esa pérdida, era casi demasiado para soportar. ¿Y el tesoro que ella mencionó, qué era? Dona Rosa sonrió, pero era una sonrisa triste. El verdadero tesoro de Sofía fue su amor. Pero también guardaba algunas cosas, objetos que le recordaban a Javier. Es posible que estén escondidos en algún lugar, si realmente quieren encontrarlos. Sí, queremos encontrar. Necesitamos entender esta parte de la historia, dije, decidida. Puedo ayudarles, pero no prometo que será fácil. El pasado puede ser traicionero y doloroso, advirtió, su mirada ahora grave. Miguel y yo intercambiamos miradas, y una nueva determinación surgió entre nosotros. Estamos listos para enfrentar lo que venga, dijo él, su voz firme. La conversación fluyó, llena de historias y recuerdos, y las horas pasaron rápidamente. Estaba fascinada por las narrativas de Dona Rosa sobre amor, sacrificio y coraje. Cada palabra de ella me hacía sentir más conectada a mi abuela y a esta parte de la historia que apenas conocía. Al despedirnos, ella me entregó una pequeña caja de madera, desgastada por el tiempo. Dentro, puedes encontrar algunas cosas que pertenecieron a Sofía. Puede ayudarte a entender mejor su historia. Con la caja en manos, un misto de ansiedad y expectativa se apoderó de mí. Gracias, Dona Rosa. Esto significa mucho para nosotros. Recuerda, querida, el amor es una fuerza poderosa. Puede unirnos o separarnos. Nunca lo olvides, dijo ella, mientras observaba cómo Miguel y yo dejábamos el parque. Al salir del Parque del Retiro, Miguel guardaba silencio, y la tensión entre nosotros era palpable. Finalmente rompió el silencio. ¿Estás bien? Estoy, solo pensando en todo esto, respondí, abriendo la caja y viendo los objetos dentro de ella. Había una medalla, un broche y una carta amarillenta. Estas cosas eran de mi abuela. Mira esto, Miguel. Él se inclinó para ver. Estos objetos tienen una historia, dijo, tocando la medalla con cuidado. Y ahora son parte de ti. Sí, y quiero entender. Quiero saber cómo todo esto moldeó quién era ella, respondí, sintiendo la adrenalina del descubrimiento correr por mis venas. Pero, mientras examinábamos los objetos, el recuerdo de la confesión de Miguel aún flotaba en mi mente. Él tenía sentimientos por mí, y eso complicaba todo. ¿Podríamos realmente abrirnos el uno al otro en medio de esta tormenta emocional? Lucía, comenzó Miguel, titubeante, pero lo interrumpí. Miguel, ahora no. Vamos a enfocarnos en la historia de mi abuela. Esta es nuestra prioridad. Él asintió, pero podía ver la frustración en su rostro. Era como si estuviéramos en una encrucijada, y no sabía cómo resolver la tensión entre nosotros. La verdad era que yo también tenía sentimientos por él, pero el peso del pasado, el dolor de mi abuela, hacía todo más confuso.
Caminamos en silencio un tiempo hasta que encontramos un banco vacío. Me senté, y Miguel se unió a mí, con la mirada fija en la caja que ahora reposaba en mi regazo. Sabes, no es solo la historia de tu abuela la que estamos tratando de desentrañar. Es nuestra historia también, dijo él, rompiendo el silencio de nuevo. Lo sé, pero es complicado. Siento que estoy atrapada entre el pasado y el presente, confesé, mirando los objetos. La historia de mi abuela es tan intensa, tan llena de dolor y amor. No quiero deshonrarla. No estás deshonrando a nadie. Estás buscando la verdad. Y yo quiero estar a tu lado en esta búsqueda, no importa lo que eso signifique para nosotros, dijo él, con los ojos fijos en los míos, llenos de sinceridad. Respiré hondo, la valentía creciendo en mí. Tienes razón. Necesitamos concentrarnos en lo que está delante de nosotros. Vamos a descubrir más sobre su historia y, quién sabe, eso nos ayude a entender la nuestra. Miguel sonrió, y en ese momento, me di cuenta de que, a pesar de las dificultades, teníamos el uno al otro. Este viaje apenas estaba comenzando, y estaba lista para enfrentarlo. El amor, al igual que el pasado, era complicado, pero también podría ser la clave para la libertad y la valentía que tanto deseábamos. La casa de mi abuela siempre tuvo un olor peculiar, una mezcla de vainilla y canela, que me hacía sentir un calor acogedor. Pero ese día, mientras caminaba por el pasillo hacia su cuarto, la familiaridad del entorno fue reemplazada por una ansiedad inquietante. Recordé la nota arrugada que encontré en mi mano al despertar en la plaza y la conversación que tuvimos más temprano, cuando ella me pidió que no me involucrara con el pasado. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. La puerta estaba entreabierta, y una luz suave entraba por la ventana, iluminando los muebles antiguos y las fotos enmarcadas que adornaban las paredes. Mi corazón se aceleró mientras me acercaba al armario donde sabía que ella guardaba sus secretos. Necesito entender, pensé, decidida a encontrar respuestas, incluso si eso significaba ir en contra de los deseos de mi abuela. Con un mezcla de nerviosismo y curiosidad, abrí la puerta del armario, revelando un mundo de memorias olvidadas. Después de un rato revisando las cosas, una caja de madera se destacó entre los otros objetos. Era pequeña, desgastada, pero tenía un aire de importancia que no podía ignorar. Con cuidado, saqué la caja y la coloqué sobre la mesa. La madera crujía suavemente al abrirse, y pronto encontré un diario, sus páginas amarillentas pareciendo gritar por atención. Lucía, ¿qué estás haciendo? La voz de mi abuela cortó el silencio como un cuchillo afilado. Ella estaba detrás de mí, su expresión mezclando preocupación y un leve rastro de reproche. Yo, solo quería entender más sobre ti, sobre tu historia, respondí, intentando esconder la ansiedad que crecía dentro de mí. Era difícil no sentir una punzada de culpa al ver su rostro cargado de preocupación. No debes involucrarte con eso, querida. El pasado es un lugar peligroso, dijo, su voz temblando ligeramente. Pero, abuela, encontré una nota, y ahora necesito saber, insistí, sosteniendo el diario como si fuera un talismán. No puedes simplemente mandarme a ir. Necesito saber quién eras, a quién amabas. Ella suspiró, pareciendo más vieja que nunca. El amor es complicado, Lucía. A veces, es más una maldición que una bendición. No puedo entender eso si no me cuentas. Por favor. La palabra salió de mis labios con la urgencia de una súplica sincera. La abuela dudó, sus ojos desviándose hacia el diario que sostenía. Está bien. Pero necesitas estar preparada para lo que vas a leer. Con un leve asentimiento, abrí el diario, y las páginas comenzaron a revelarse como una película antigua que se desenrollaba ante mí. Las letras en cursiva de mi abuela danzaban en las páginas, contando historias de amor y resistencia durante la Guerra Civil Española. El primer párrafo hablaba de un joven revolucionario, de ojos ardientes y una sonrisa que iluminaba las tinieblas del tiempo. A medida que leía, sentía una conexión más profunda con ella, como si los sentimientos que había guardado durante tanto tiempo estuvieran ahora pulsando en mí. Se llamaba Javier, murmuró mi abuela, sentándose a mi lado.
Era un tiempo en el que amar a alguien podía significar la muerte. La lucha por lo que creíamos era más importante que nosotros mismos. ¿Pero aún lo amabas?, pregunté, la curiosidad consumiéndome. Sí, respondió, su voz casi un susurro. Pero el amor no era suficiente para salvarnos. Había tantas personas involucradas, tantas vidas en juego. Tuve que tomar una decisión, y no fue fácil. ¿Te arrepentiste?, pregunté, el peso de la pregunta flotando en el aire. Ella miró al suelo, como si los recuerdos la tiraran hacia lejos. A veces, sí. Otras veces, no. Lo que aprendí es que el amor puede ser un tesoro, pero también puede ser una prisión. Tienes que decidir quién quieres ser. Mientras leía más del diario, me di cuenta de que estaba lleno de anotaciones y reflexiones sobre el tesoro que había escondido. Cada nueva página revelaba la historia de su vida, mostrando no solo el amor, sino también los miedos y las inseguridades que la acompañaban. Era como si estuviera conversando con la joven que ella fue, una mujer fuerte, pero también vulnerable. Abuela, esto es increíble, dije, mis ojos brillando. Fuiste tan valiente. Ella sonrió, pero sus ojos estaban tristes. La valentía es una palabra hermosa, Lucía, pero no siempre me siento así. A veces, siento que el miedo me domina. El amor que tenía por Javier me dejó insegura, y esa inseguridad nunca desapareció por completo. Pero luchaste por él, exclamé, admirando su valentía. Sí, pero lo que realmente luché fue por un futuro. Y cuando descubres que el amor puede ser un arma, comienzas a darte cuenta de que lo que realmente importa es la libertad. La libertad de amar y ser amada, pero también la libertad de vivir sin miedo. Las palabras de ella reverberaron en mí, y me di cuenta de que esta batalla interna era algo que aún cargaba. Entiendo, abuela. A veces, también siento miedo de lo que vendrá. ¿Cómo lidiaste con eso? Con el tiempo, aprendí a confiar en mí misma. Y con la ayuda de amigos, como Miguel. La amistad es una forma de amor que también es poderosa. Siempre debes rodearte de personas que crean en ti. Tuve un destello de Miguel en mi mente, su sonrisa, sus palabras de aliento. Él me ayuda a enfrentar mis miedos, pero a veces tengo miedo de que nuestra relación se complique. El amor y la amistad van de la mano, pero necesitas ser honesta contigo misma. No temas abrir tu corazón, Lucía. El amor es un riesgo, pero sin él, la vida es vacía. Al escuchar sus palabras, mi mente comenzó a recordar la confesión de Miguel más temprano, cuando reveló sus sentimientos por mí. Mi corazón se apretó, sabiendo que la conexión que compartíamos podría ser más que amistad, pero el miedo a repetir la historia de mi abuela me paralizaba. ¿Y si lastimo a alguien, así como tú te lastimaste? ¿Y si pierdo lo que tenemos ahora? Esa es una parte del amor que debes aceptar. No puedes controlar todo, pero puedes controlar cómo reaccionas. Y recuerda, el amor verdadero es aquel que sobrevive a las tormentas. Cerré los ojos por un momento, permitiendo que sus palabras penetraran en mi ser. El diario se estaba revelando no solo como un relato del pasado, sino como una guía para mi presente. Abuela, quiero ser fuerte como tú. Quiero aprender de tus experiencias, declaré, con la determinación creciendo dentro de mí. Pero, ¿qué debo hacer ahora? Lee más. Entiende lo que la historia nos enseña. Y, sobre todo, no temas amar, incluso si eso significa lastimarte. Con un nuevo fervor, volví a leer el diario, absorbiendo cada palabra, cada emoción. La historia de mi abuela se entrelazaba con la mía, y finalmente me di cuenta de que la verdadera búsqueda no era solo por un tesoro material, sino por el coraje de amar y ser amada. Al final, Lucía, el amor es lo que nos define. Y ya estás en camino de encontrar el tuyo, dijo mi abuela, una sonrisa suave extendiéndose por su rostro. Y, con eso, sentí que la jornada apenas comenzaba. La tensión en el aire era palpable. Mi corazón latía descompasado mientras miraba a Miguel, que parecía tan inquieto como yo. Habíamos descubierto tanto sobre el pasado de mi abuela, sobre su amor y la lucha que enfrentó durante la Guerra Civil Española. Pero ahora,
con la aparición de ese pariente distante, todo parecía aún más complicado. No sabía cómo lidiar con la presión que él traía, la posibilidad de perder no solo el tesoro, sino también el honor de la historia de mi familia. Lucía, necesitas pensar con calma, dijo Miguel, su voz baja y firme. No podemos dejar que él te intimide. Lo que quiere es que desistas. Asentí con la cabeza, sintiendo el dolor punzante que comenzaba a instalarse detrás de mis ojos. Pero ¿y si tiene razón? ¿Y si realmente tiene algún derecho sobre esto? Las dudas me consumían. El miedo de desagradar a mi abuela, incluso ahora, parecía insoportable. Miguel se acercó, colocando una mano reconfortante en mi hombro. Nadie puede quitarte los recuerdos de tu abuela. Nadie puede borrar su amor o sus elecciones. ¿Sabes eso, verdad? Sí, lo sé, respondí, intentando tragar la ansiedad. Pero no quiero crear más conflictos. Eso podría lastimar a nuestra familia aún más. A veces, es necesario luchar por lo que es correcto. ¿Y si lo que tu abuela quería era que reivindicaras lo que es tuyo? Necesitamos descubrir lo que realmente quiere este pariente y si tiene alguna base para esa reclamación, sugirió Miguel, sus ojos fijos en los míos, como si intentara transmitirme toda la confianza que poseía. La idea de confrontarlo me dejaba nerviosa. ¿Y si tiene documentos? ¿Y si realmente es un pariente legítimo? La incertidumbre me hacía dudar. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si solo está tratando de aprovecharse de ti? Tu abuela no era una mujer cualquiera, Lucía. Luchó por todo lo que tenía. Tú también puedes hacerlo, insistió Miguel. El tono de su voz era firme, pero había un calor que me animaba. Tienes razón. No puedo dejar que él me intimide, acordé finalmente, sintiendo la determinación crecer dentro de mí. Voy a confrontarlo. Pero necesito tu ayuda. Claro que sí. Estamos juntos en esto, respondió Miguel, su sonrisa un bálsamo para mi alma inquieta. Esa noche, mientras la ciudad de Madrid se iluminaba bajo las estrellas, no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. ¿Qué habría llevado a este pariente a aparecer ahora, en un momento tan delicado? Parecía saber más de lo que estaba diciendo, y eso me dejaba aún más inquieta. ¿Qué tenía que esconder? ¿Y qué exactamente podría reclamar? A la mañana siguiente, decidimos encontrarnos con él. Miguel y yo nos reunimos en un café cercano, donde el aroma del café fresco y el bullicio de los clientes creaban una atmósfera vibrante, pero yo apenas podía disfrutar. Lo que quería era resolver esa cuestión de una vez. «Estás nerviosa», comentó Miguel, observando la manera en que movía las manos. «Por supuesto que lo estoy, ¿y si tiene pruebas? ¿Y si realmente es un pariente?» No sé cómo voy a manejar esto, desahogué, la ansiedad apoderándose de mí. Tenemos que ir con calma. Recuerda lo que encontramos en el diario de tu abuela. Ella era fuerte. Tú también lo eres. Y si intenta usar esto en tu contra, debemos estar preparados, dijo él, su mirada enfocada y sincera. Asentí, tratando de calmarme. Está bien. Tienes razón. Vamos a escuchar lo que tiene que decir y luego decidimos qué hacer. La reunión estaba marcada para la tarde. Estaba tan nerviosa que apenas pude comer algo antes de salir de casa. Miguel me acompañó, sosteniendo mi mano mientras caminábamos. El café estaba lleno, pero encontramos una mesa en el fondo, donde la luz del sol iluminaba nuestros rostros. La espera fue agónica. El reloj parecía arrastrarse mientras miraba la puerta, esperando que él entrara. Cuando finalmente apareció, mi estómago se revolvió. Era un hombre de mediana edad, con un semblante serio y una postura que exudaba confianza. Se acercó a nuestra mesa, y no pude evitar el frío en el estómago. Lucía, dijo, mirándome con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Debes ser la nieta de mi tía. Y tú debes ser él, el pariente distante, respondí, intentando mantener la voz firme, a pesar del temblor que la acompañaba. Así es. Soy Carlos.
Me alegra que tengamos la oportunidad de conversar, dijo, tirando de una silla sin esperar invitación. Miguel se posicionó a mi lado, como un escudo. ¿Qué quieres, Carlos?, preguntó, sin rodeos. Carlos sonrió, pero había una frialdad en su mirada. Solo quiero entender qué está sucediendo con el legado de tu abuela. Creo que tienes algo que me pertenece. ¿Y qué sería eso?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. El tesoro que ella dejó. Tengo documentos que prueban que soy parte de la familia y que, por lo tanto, tengo derecho a ese legado, respondió, su voz calma, pero con una determinación que me hizo sentir como si estuviera siendo empujada contra la pared. ¿Documentos? ¿Qué documentos?, cuestionó Miguel, la tensión en su voz aumentando. Documentos que comprueban la conexión directa entre mi madre y tu abuela. Sé que ella escondió cosas, y estoy aquí para reclamar lo que es mío por derecho, insistió Carlos, inclinándose hacia adelante, como si esperara que eso nos impresionara. Sabes que tu abuela luchó por un ideal, ¿no? No se trataba solo de posesiones. Era sobre amor y libertad, dije, intentando mantener la calma, pero las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. No estoy aquí para discutir ideales. Estoy aquí para garantizar que el legado de mi familia sea respetado. Y si eso significa entrar en conflicto, así será, respondió, sin mostrar ningún signo de arrepentimiento. ¿Y crees que intimidar a una nieta va a lograr eso?, disparó Miguel, la defensa en su voz clara y directa. Carlos miró a Miguel, despectivo. ¿Y quién eres tú en la historia? Un amigo. Esto no es asunto tuyo. Tal vez, pero Lucía es mi amiga. Y no voy a dejar que la trates así. Tu abuela tuvo una vida llena de sacrificios, y no puedes ampliamente aparecer ahora y tratar de reclamar lo que no es tuyo, respondió Miguel, la firmeza en su postura visible. Estaba en shock. Lo que Carlos estaba haciendo era ampliamente cruel. No le importaba lo que mi abuela había pasado, solo quería lo que creía que tenía derecho. ¿De verdad crees que esto es justo?, pregunté, intentando encontrar una apertura en su lógica. ¿Justo? La vida no es justa, Lucía. Y si no haces valer lo que es tuyo, alguien siempre te lo quitará, respondió, su voz cargada de rabia contenida. Miré a Miguel, buscando apoyo. Él me miró de vuelta, sus ojos diciéndome que debía mantenerme firme. Carlos, no vamos a renunciar a lo que encontramos. Lo que está en manos de tu abuela es una historia de amor y resistencia, no una posesión material, dije, sintiendo que mi voz se volvía más fuerte. Es fácil hablar de amor cuando estás del lado de afuera. No sabes lo que es pasar por esto. No dejaré que deshagas lo que es mío, dijo Carlos, su expresión endureciéndose. ¿Y si descubro que no tienes derecho a nada? ¿Y si tu historia no tiene valor alguno?, repliqué, la adrenalina corriendo por mis venas. La conversación se estaba intensificando, y sabía que teníamos que encontrar una manera de salir de esa situación. Hagamos esto, propuse, intentando mantener la calma. Buscaremos más información sobre tu conexión con nuestra abuela. Si realmente tienes derecho, necesitamos aclararlo. Pero no te dejaremos quitarlo de nosotros sin luchar. Carlos dudó, la sorpresa pasando por su rostro. ¿De verdad crees que puedes luchar contra mí? Si es necesario, sí. Y vamos a descubrir la verdad. La historia de mi abuela es más importante que cualquier documento que puedas tener, dije, sintiendo que la valentía crecía dentro de mí. Respiró hondo, y por un momento, parecía que estaba considerando mis palabras. Está bien, dijo finalmente. Te daré un plazo para traer esa información. Si no puedes probar que tienes derecho a lo que dejó tu abuela, no dudaré en reclamar lo que es mío. La tensión en el aire era palpable, pero sabía que tenía que mantener la cabeza en alto. Y no voy a rendirme tan fácilmente. Vamos a ver quién realmente tiene el derecho de reclamar lo que pertenece a mi abuela, declaré, mi voz firme. Carlos se levantó, y antes de salir, lanzó un... Al llegar al lugar indicado en el diario de mi abuela, una mezcla de emoción y aprensión se apoderó de mí. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de Madrid con tonos de naranja y rosa,
mientras la suave brisa de la tarde acariciaba nuestro rostro. Miguel caminaba a mi lado, sus ojos brillando con una combinación de esperanza y ansiedad. La pequeña colina frente a nosotros, cubierta de vegetación densa y espinos, parecía esconder más que solo un tesoro material. ¿Estás lista?, preguntó, deteniéndose un instante para observarme. Había una preocupación genuina en su mirada, como si supiera que cada paso que dábamos estaba cargado de significados profundos. No lo sé, Miguel. ¿Y si no encontramos nada?, respondí, mordiendo el labio inferior, tratando de disimular la inseguridad que me dominaba. La idea de que la búsqueda de respuestas sobre el pasado de mi abuela pudiera no resultar en nada tangible era aterradora. No pienses así. Lo que importa es el viaje. Y aunque no encontremos lo que esperamos, aún tendremos historias, aprendizajes. Miró hacia mí, y pude sentir la motivación en su voz. Y estaré a tu lado. Sentí un pequeño consuelo en sus palabras, como si su presencia hiciera todo un poco más soportable. Caminamos juntos hasta el escondite, que era una cueva pequeña y discreta, casi invisible entre los árboles. El corazón latía fuerte en mi pecho, y una ola de nerviosismo me invadió. ¿Qué encontraríamos allí? Aquel lugar parecía estar cargado de secretos, y el peso de la historia de mi abuela estaba a punto de revelarse. Miguel se agachó, examinando la entrada de la cueva. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando un juego de sombras que danzaba a nuestro alrededor. Sacó una rama a un lado y dijo: «Mira, parece que aquí hay un espacio». ¿Entramos? Con un asentimiento de cabeza, concordé. La idea de descubrir algo que pudiera haber pertenecido a mi abuela me llenó de valor. Juntos, entramos en la cueva, la luz difusa desapareciendo lentamente a medida que nos alejábamos de la entrada. El aire estaba fresco y olía a tierra húmeda, y cada paso resonaba de manera inquietante. «Mira aquí», exclamó Miguel, señalando un rincón oscuro. A medida que nos acercábamos, la luz de su celular reveló una pequeña caja de madera, polvorienta y desgastada por el tiempo. Mi corazón se disparó, podría ser lo que estábamos buscando. Cuando Miguel abrió la caja, sus ojos brillaron. Dentro había una medalla, reluciente incluso bajo el polvo, y una carta amarillenta que parecía haber sido escrita hace décadas. Con un cuidado casi reverente, él tomó los objetos y los colocó en sus manos. «Esto perteneció a tu abuela, ¿no?», miró hacia mí, y pude ver la emoción en su rostro. «Yo, no sé. Puede ser», respondí, mi voz saliendo baja y temblorosa. Estaba tan concentrada en examinar la medalla que no me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. «¿Qué crees que significa?». Miguel tomó la carta y comenzó a desenrollarla, revelando una caligrafía delicada y fluida. Comenzó a leer en voz alta, sus palabras llenando el espacio a nuestro alrededor. «Mi querido, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy entre ustedes. Mi vida ha sido una lucha constante, y cada día lejos de ti ha sido un sacrificio. La medalla que sostienes es un símbolo de nuestro amor, de nuestra lucha por la libertad. Nunca dejes que el miedo te impida buscar lo que es correcto». Mientras él leía, una ola de emociones me invadió. Las palabras de mi abuela resonaban en mi corazón, y sentía como si estuviera conectada a ella de una manera que nunca había experimentado antes. Cada frase llevaba el dolor y la esperanza de un amor que desafió las normas de su época. Recordé todo lo que mi abuela me había contado sobre sus experiencias en la guerra, pero ahora, con la nueva perspectiva de las cartas, veía su historia bajo una luz diferente. «Hay más aquí», dijo Miguel, pasando la mano por la carta, tratando de desvelar más de lo que tenía para ofrecer. «Luchamos contra un sistema que quería separarnos, y aunque la vida nos haya separado, el amor que compartimos es más fuerte que cualquier barrera. El verdadero tesoro no es lo que dejamos atrás, sino lo que construimos en nuestros corazones». «Vaya», murmuré, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Ella realmente creía que el amor era la fuerza más poderosa de todas. Y tenía razón, Lucía. Miguel dijo con firmeza, sus ojos fijos en los míos.
El amor es lo que nos impulsa a enfrentar desafíos, a luchar por lo que creemos. Aquellas palabras resonaron en mi mente, y me di cuenta de que el viaje por el que estábamos pasando era, de alguna manera, un reflejo del amor y la valentía que mi abuela demostró. Comenzaba a entender que el verdadero tesoro que buscábamos no era material, sino las lecciones y las historias que moldearon nuestra historia familiar. Miguel, comencé, dudando. ¿Qué crees que debemos hacer ahora? Vamos a guardar la medalla y la carta, sugirió, con una sonrisa suave. Tenemos que llevar esto de vuelta a tu abuela. Ella necesita saber que estamos descubriendo sus historias, que estamos honrando su legado. Sí, tienes razón. Concordé, sintiéndome más ligera. No se trata solo del tesoro, sino de entender su vida, de honrar sus elecciones. Con eso en mente, comenzamos a prepararnos para salir de la cueva. Miguel puso la medalla de vuelta en la caja y la guardó en la mochila, mientras yo miraba la carta, imaginando que más había vivido mi abuela, que secretos aún estaban escondidos en su historia. Antes de salir, miré una última vez hacia el interior de la cueva. Había algo profundamente sagrado en aquel espacio, como si el tiempo se hubiera detenido allí. El amor y la lucha estaban impregnados en las paredes, y estaba decidida a no dejar que esto quedara solo en nuestro pasado. Vamos, Lucía. Miguel me tiró suavemente de la mano. Tenemos mucho más que descubrir, y no podemos dejar que el miedo nos impida seguir adelante. Mientras caminábamos de regreso, la sensación de esperanza se instaló en mi pecho. Sabía que los desafíos que teníamos por delante no serían fáciles, pero, al igual que mi abuela, estaba dispuesta a luchar por lo que creía. Y, al lado de Miguel, sentía que podría enfrentar cualquier obstáculo. Gracias por estar a mi lado, Miguel. Confesé, mirándolo a los ojos. No sé qué haría sin ti. No tienes que agradecer. Estamos juntos en esto. Siempre. Sonrió, y en ese momento, me di cuenta de que nuestra amistad se había fortalecido aún más, entrelazándose con la historia de mi abuela y la búsqueda de amor y libertad que ella había iniciado. Con cada paso que dábamos, el peso de la historia de mi abuela se volvía más ligero. Lo que antes era una búsqueda de un tesoro material se transformó en una jornada de autodescubrimiento y conexión. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la valentía que había heredado de mi abuela y el amor que estaba creciendo entre Miguel y yo. Y así, seguimos adelante, listos para descubrir no solo el legado de mi abuela, sino también nuestro propio camino. La ciudad estaba envuelta en una aura de tensión, y lo sentía en cada fibra de mi ser. La vida cotidiana de Madrid, con su bullicio y movimiento incesante, parecía distante e irrelevante en aquel momento. Miguel y yo estábamos ante una encrucijada, un punto de no retorno en nuestra búsqueda de la verdad sobre la vida de mi abuela. El pariente distante que había aparecido, con sus amenazas sutiles y documentos que supuestamente probaban su conexión con la historia que estábamos tratando de desvelar, me dejaba inquieta. Lucía, necesitamos encontrar una manera de lidiar con esto, dijo Miguel, su voz era una mezcla de preocupación y determinación. Se había convertido no solo en mi mejor amigo, sino también en mi aliado en esta jornada emocional. No podemos dejar que él nos intimide. Lo sé, respondí, tratando de controlar la ansiedad que crecía dentro de mí. Pero, ¿y si tiene razón? ¿Y si todo este tiempo hemos estado luchando por algo que no nos pertenece? Miguel tomó mi mano, un gesto simple, pero que transmitía una fuerza inesperada. Lo que te pertenece es la historia de tu abuela. Lo que ella luchó por, el amor que vivió. Eso es tuyo, Lucía. Y no puedes dejar que alguien venga y te lo quite. Esas palabras resonaban en mi mente mientras miraba por la ventana de la casa de mi abuela. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un dorado suave, pero la belleza de la escena no lograba aliviar la presión que se acumulaba en mi pecho. El miedo a perder todo lo que había descubierto sobre mi abuela y, por consecuencia, sobre mí misma, casi era palpable. Necesitamos ser estratégicos, continué, tratando de organizar mis pensamientos. Este pariente no es solo alguien que apareció de la nada. Probablemente sabe más de lo que dice. Necesitamos reunir lo que tenemos y planear nuestro próximo movimiento.
Miguel asintió, su mirada penetrante mostraba que estaba totalmente comprometido. Vamos a reunir a nuestros amigos. Si formamos un equipo, será más fácil enfrentar esto juntos. La fuerza está en la unión. Sonreí levemente, conmovida por la idea de contar con el apoyo de mis amigos. Después de todo, lidiar con el dolor del pasado y la ambición de reclamar el legado de mi abuela no era algo que debería hacer sola. Tienes razón, concordé. Vamos, reunir todos. Ellos necesitan saber lo que está pasando y cómo podemos enfrentarlo. Tan pronto como cayó la noche, decidí que era hora de reunir a nuestro pequeño grupo de amigos. Miguel y yo hicimos algunas llamadas, y pronto todos estaban en la sala de mi abuela, cada uno con expresiones de preocupación y curiosidad. Gracias por venir, comencé, mirando los rostros conocidos. La situación es más complicada de lo que esperábamos. Un pariente lejano ha aparecido y está tratando de reclamar lo que creemos que es el legado de mi abuela. ¿Cómo así?, preguntó Clara, una amiga de toda la vida que siempre tenía un modo de ser directa. ¿Él tiene algún documento que pruebe eso? Sí, respondí, con la voz temblorosa. Mostró algunos papeles que, según él, prueban que es el único heredero. Hubo murmullos de indignación entre los presentes. Eso no tiene sentido, dijo Pedro, otro amigo que siempre fue protector. Tú y tu abuela siempre han sido las únicas ligadas a esa historia. Él no puede ampliamente aparecer y tratar de llevarse todo. Yo también pienso así, dijo Miguel, mirándome, pero necesitamos ser cuidadosos. Necesitamos una estrategia. Él no se rendirá fácilmente. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Clara, con una expresión de determinación. ¿Vamos a confrontarlo? Confrontarlo sin saber más sobre él puede ser un error, dijo Miguel. Necesitamos descubrir más sobre lo que realmente quiere y cuáles son sus motivaciones. No podemos actuar por impulso. El grupo se silenció por un momento, reflexionando sobre lo que Miguel había dicho. Era verdad, actuar sin planificación podría costar caro. Tengo una idea, dijo Pedro, rompiendo el silencio. ¿Y si hacemos una investigación sobre la historia de su familia? Cuanto más sepamos, más preparados estaremos. Eso tiene sentido, asentí. Si podemos descubrir si realmente tiene algún derecho sobre lo que estamos tratando de reclamar, tendremos una base más sólida para actuar. Genial, dijo Miguel. Entonces, vamos a dividir las tareas. Yo puedo ir a la biblioteca y buscar documentos históricos, mientras ustedes pueden investigar sobre la familia de él en línea. Todos estuvieron de acuerdo, y el ambiente comenzó a llenarse de un espíritu de colaboración y determinación. Me sentía más fuerte con ellos a mi lado, pero aún había una sombra de duda sobre mí. ¿Qué estaba realmente dispuesta a hacer para proteger la memoria de mi abuela? ¿Qué significaba esta lucha para mí? Esa noche, después de la reunión, fui al cuarto de mi abuela. La casa estaba silenciosa, pero mi mente estaba agitada. Miré la estantería llena de libros, fotografías antiguas y objetos que contaban la historia de una vida llena de desafíos y amores. En medio del desorden, vi un diario que había encontrado antes, escondido bajo una pila de cartas. Lo tomé y lo abrí, las páginas amarillentas parecían gritar por atención. Mientras leía, las palabras de mi abuela comenzaron a cobrar vida nuevamente, como si ella estuviera hablando conmigo. Cada entrada revelaba no solo sus luchas durante la guerra civil, sino también su amor prohibido por un joven revolucionario. Lo que no me di cuenta en ese momento era que ella también luchaba por un futuro mejor para todos nosotros, incluso si eso significaba renunciar a su propio amor. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras recordaba lo que Miguel había dicho. El amor y el sacrificio que mi abuela enfrentó eran dignos de ser defendidos. No podía permitir que esta historia fuera borrada o distorsionada por un pariente que apareció de la nada, reclamando un legado que, en realidad, pertenecía a mí y a todos los que amaban a mi abuela. No voy a permitir que el miedo me paralice, murmuré para mí misma, sintiendo una ola de determinación crecer dentro de mí. Voy a luchar por lo que es justo. A la mañana siguiente, estaba más decidida que nunca.
Reuní a todos nuevamente, y mientras discutíamos nuestros descubrimientos, sentí que la energía en la sala cambiaba. Miguel me miró con un brillo en los ojos, y supe que estaba a mi lado, sin importar lo que sucediera. «Estamos listos», dijo Miguel, con voz firme. «Vamos a enfrentar esto juntos». «Sí», añadí, sintiendo el apoyo y la fuerza de cada uno de ellos. «Vamos a mostrarle que la historia de mi abuela es más que documentos y herencias. Se trata de amor, valentía y la lucha por un futuro». La sala se llenó de un sentimiento de unidad y propósito. No era solo una búsqueda por un tesoro, era una lucha por la verdad, por la memoria y por el legado de alguien que se atrevió a amar en tiempos difíciles. Y, lo más importante, era una batalla por la libertad de vivir y amar sin miedo. Con la determinación renovada, miré a cada uno de ellos, sabiendo que, juntos, enfrentaríamos lo que viniera. La jornada no sería fácil, pero estaba lista para luchar. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la sala de mi abuela, creando un juego de luces y sombras que danzaba sobre el suelo de madera envejecida. Estaba sentada a la mesa, un vaso de jugo de naranja frente a mí, pero lo único en lo que podía pensar era sobre la conversación que estaba a punto de tener con Miguel. Él estaba a mi lado, nervioso, pero determinado. El peso de la revelación que habíamos descubierto sobre nuestro pariente lejano aún flotaba en el aire como una nube amenazadora. «Miguel», comencé, con la voz un poco temblorosa, ¿realmente crees que tenemos una oportunidad de enfrentar esta situación? ¿Qué puede hacer si decidimos reclamar lo que es nuestro? Miguel se volvió hacia mí, sus ojos marrones brillando con una mezcla de preocupación y determinación. «Lucía, tenemos que intentarlo. Esta historia no es solo sobre el tesoro. Se trata de tu abuela y de lo que ella representaba. Si no hacemos esto, nunca tendrá la paz que merece». Las palabras de él resonaron en mí. Era verdad. Lo que estábamos buscando no era solo un tesoro material, sino un legado, el honor de mi abuela y el coraje que ella demostró durante esos tiempos difíciles. Necesitaba ser fuerte, no solo por ella, sino también por mí misma. «Tienes razón», respondí, tomando una respiración profunda. «Vamos a elaborar un plan. Necesitamos más que solo nosotros dos para lidiar con él». La idea de formar un equipo me dio un nuevo ánimo. «Podemos llamar a algunos amigos. Clara y Diego estarían dispuestos a ayudarnos. Siempre han sido geniales en situaciones complicadas». Miguel asintió, una sonrisa comenzando a formarse en sus labios. «Sí. Y conocen la historia de tu abuela. Eso puede ayudar a fortalecer nuestra posición». Tuvimos una conversación rápida y decidimos encontrarnos con Clara y Diego en el café donde solíamos pasar las tardes. La ansiedad llenaba mi pecho, pero había una nueva determinación en mí. Era hora de no solo luchar por lo que era mío, sino también de honrar la memoria de mi abuela. Cuando llegamos al café, Clara y Diego ya estaban sentados a una mesa, y la expresión de preocupación en sus rostros se transformó en alivio al vernos. «Hola, ¿están bien?», preguntó Clara, con una expresión de preocupación. «¿Qué pasó?». «Necesitamos hablar», dijo Miguel, tirando de una silla para sentarse. Yo me uní a él, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. «Es sobre el pariente que apareció y las reclamaciones que hizo sobre el tesoro de la abuela de Lucía». Diego levantó una ceja, su curiosidad despertada. «¿Qué quiere?». «Él quiere lo que piensa que es suyo», respondí, tratando de mantener la calma. «Pero sabemos que la historia es más complicada que eso. Y necesitamos la ayuda de ustedes para enfrentar esto». Clara me miró con una mezcla de comprensión y determinación. «Estamos con ustedes. Lo que necesites, Lucía. Sabes que puedes contar con nosotros». Sentí un calor expandirse por mi cuerpo, una sensación de apoyo y amistad que me fortaleció. «Gracias, ustedes no tienen idea de cuánto significa esto para mí». Miguel comenzó a esbozar el plan en la mesa, usando una servilleta como pizarra. «Necesitamos entender a fondo la situación. ¿O qué sabemos sobre ese parente? ¿Cas sao suasintencoes? ¿E cómo podemos nos proteger?
Él mencionó tener documentos que pueden probar su conexión con la abuela de Lucía, dijo Diego, frunciendo el ceño. Necesitamos averiguar si realmente tiene algo que pueda perjudicarnos. ¿Y si intenta intimidarnos? Pregunté, sintiendo un frío en la espalda. No quiero que esto se convierta en una pelea. Necesitamos ser inteligentes, respondió Miguel. Si tenemos los detalles correctos y podemos mostrar que el legado de la abuela de Lucía es más que un simple tesoro, tendremos una oportunidad. La conversación fluyó, y con cada nueva idea, sentía que la confianza crecía dentro de mí. La unión de amigos a mi alrededor me hizo dar cuenta de que no estaba sola en esta lucha. Juntos, éramos más fuertes. Después de algunas horas de planificación, decidimos que lo mejor sería confrontar al pariente en un lugar neutral. Vamos a encontrarnos en un parque, sugerí. Un lugar donde podamos hablar abiertamente sin que él se sienta amenazado. Eso tiene sentido, coincidió Clara. Así, podemos ver cómo reacciona y no darle la ventaja de estar en casa o en un espacio que considera seguro. Con el plan trazado, salimos del café con un nuevo propósito. Estaba nerviosa, pero la adrenalina de la preparación me mantenía alerta. En el camino de regreso a casa, Miguel caminó a mi lado, su presencia reconfortante. ¿Te sientes más confiada?, preguntó, rompiendo el silencio. Sí, creo que sí. Tenerlos a ustedes a mi lado hace toda la diferencia, respondí, mirándolo. Realmente aprecio eso. Sonrió, esa sonrisa que siempre hacía que mi corazón se acelerara. Estamos juntos en esto. Y no olvides, el coraje que estás mostrando ahora viene de tu abuela. Ella enfrentó mucho más que esto, y tú puedes hacer lo mismo. Sus palabras resonaron en mi mente. Necesitaba ser valiente, no solo por mí, sino por mi abuela y por todo lo que ella había luchado. Al llegar a casa, pasé el resto de la tarde revisando sus cartas, buscando inspiración y fuerza en las palabras que había dejado. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba bajo las estrellas, me preparé para el enfrentamiento. La ansiedad estaba presente, pero también había una sensación de inevitabilidad. Era hora de reclamar lo que era mío, de luchar por mi herencia y por la memoria de mi abuela. En el día marcado para el encuentro, el cielo estaba claro, pero una brisa fría soplaba, como si el universo estuviera anticipando lo que estaba por venir. Con Miguel a mi lado, llegamos al parque. Era un lugar bonito, con árboles altos y un lago tranquilo, pero la tensión en el aire era palpable. ¿Estás lista?, preguntó Miguel, sosteniendo mi mano con firmeza. Estoy, respondí, aunque mi voz temblaba un poco. Vamos a hacerlo. Caminamos hasta un banco donde el pariente estaba esperando, su mirada calculadora fija en nosotros. Parecía confiado, y eso me puso un poco nerviosa. Pero no podía retroceder ahora. No después de todo lo que había enfrentado. Lucía, comenzó, con un tono de superioridad. Qué bueno que tú y tu amigo vinieron. Realmente espero que podamos resolver esto de manera civilizada. Estamos aquí para hablar sobre el tesoro de mi abuela, respondí, mi voz firme. Y sobre lo que realmente significa. Sonrió, pero era una sonrisa despectiva. ¿Realmente crees que tienes alguna oportunidad de reclamar algo que pertenece a mi familia? Mi abuela también tuvo sus problemas durante la guerra. Miguel apretó mi mano, y sentí su fuerza animándome a seguir. No estamos aquí para discutir sobre quién tiene más derecho. Estamos aquí para hablar sobre la historia de mi abuela y lo que ella representa. No puedes simplemente ignorarlo. El pariente pareció sorprendido por mi firmeza. ¿Y qué sabes sobre eso? Solo encontraste algunas cartas antiguas. No son solo cartas, dije, sintiendo la pasión crecer dentro de mí. Contienen la historia de una mujer que luchó por amor y libertad. Ella enfrentó dificultades inimaginables y sacrificó todo por un futuro mejor. Eso es lo que estamos defendiendo. La tensión aumentó, y me di cuenta de que él comenzaba a dudar. El poder de mis palabras parecía estar rompiendo sus defensas. La historia de tu abuela es importante.
No debemos dejar que sea olvidada o menospreciada. Miguel me miró con admiración, y comprendí que lo estábamos haciendo juntos, lado a lado. Mi corazón latía con fuerza, pero la determinación en mi pecho era más fuerte que cualquier miedo. Puedes tener documentos que prueben tu conexión con ella, continué, pero la esencia de lo que ella nos dejó no puede medirse en papeles. Se trata de lo que ella representaba, de lo que luchó por preservar. El pariente parecía estar en conflicto, y supe que era el momento decisivo. No estoy aquí para pelear. Estoy aquí para hacer lo que es correcto, declaré. Y lo que es correcto es que la historia de mi abuela y su lucha por amor y libertad deben ser honradas, no solo por mí, sino por toda la familia. El silencio que siguió fue pesado, pero había una nueva energía en el aire. El coraje que había encontrado en la lucha por la memoria de mi abuela me guiaba, y sabía que, sin importar lo que pasara, había hecho lo que consideraba correcto. La batalla por la verdad apenas comenzaba, pero estaba preparada para enfrentar lo que viniera, armada con la fuerza de la historia y del amor que siempre había estado presente en mi vida. La tensión en el aire era palpable. Podía sentir mi corazón dispararse, mientras observaba al pariente distante, Alberto, con su mirada despectiva y actitud arrogante. Él estaba de pie, imponente, como si tuviera todo el derecho del mundo a reclamar algo que no era suyo. Miguel sostenía mi mano, sus dedos entrelazados con los míos, como un punto de apoyo en medio del torbellino de emociones que me consumía. No entiendes nada sobre la historia de mi abuela, Alberto, comencé, tratando de encontrar valor en las palabras que salían de mi boca. Ella luchó por un legado que es nuestro, no tuyo. Alberto rió, una risa seca y cínica. ¿Y qué realmente sabes sobre ella? ¿Solo algunas cartas y historias que escuchaste de una anciana? Tengo documentos que prueban mi parentesco. Estás jugando un juego que no puedes ganar. ¿Documentos?, indagué, tratando de controlar la frustración que se acumulaba dentro de mí. No puedes ampliamente menospreciar todo el dolor y el sacrificio que ella enfrentó, el amor de ella, lo que sucedió durante la guerra, eso era real. Miguel apretó mi mano, y eso me dio un poco más de fuerza. Alberto, no tienes idea de lo que es amar con todas tus fuerzas, en tiempos de guerra, cuando cada elección puede significar vida o muerte. Lucía tiene el derecho de luchar por esto, así como lo hizo su abuela. La mirada de Alberto se volvió más sombría. Estaba a punto de responder, pero no podía dejar que me interrumpiera. Necesitaba hablar. Puedes tener documentos, pero lo que realmente importa son las historias que nos moldean. El tesoro que buscamos no es solo oro o joyas, es saber de dónde venimos y lo que nuestras familias enfrentaron. Las historias no pagan cuentas, querida, replicó él, su tono despectivo resonando en mis oídos. ¿Y crees que lo que vivió tu abuela es motivo para reclamar algo que es mío por derecho? ¿Derecho? Me reí, una risa nerviosa y desafiante. No, Alberto, esto no se trata de derecho. Se trata de justicia. Se trata de honrar a quien realmente lo merece. Lo que hiciste fue simplemente aprovecharte de una situación. No te importa la historia de nuestra familia, solo quieres lo que es tuyo por interés. Podía ver la ira acumulándose en su rostro, y eso me daba una sensación de poder. No entiendes, Lucía. Respiró hondo, intentando calmarse. Puedes tener algunas cartas y recuerdos, pero lo que yo tengo es real. La verdad histórica. Mi conexión con tu abuela es legítima. ¿Legítima?, grité, la frustración explotando. ¿Crees que puedes usar eso como un arma contra mí? Lo que realmente quieres es desmerecer el amor que existió, el sacrificio que se hizo por un futuro mejor. Mi abuela no luchó solo por un tesoro, luchó por libertad y amor. El clima comenzó a cambiar. Lo que antes parecía una batalla, ahora parecía una conversación profunda sobre nuestro legado. Podía sentir la vacilación en la mirada de Alberto. Miguel, al percibir el cambio, decidió intervenir. Alberto, puedes tener documentos, pero eso no altera la esencia de lo que la familia de Lucía representa. El amor y el coraje que se han transmitido a través de las generaciones valen más que cualquier papel que puedas presentar.
Las palabras de Miguel parecían tener un efecto. Alberto dudó, su mirada suavizándose ligeramente. No sabes lo que es cargar con este peso, Miguel. Yo también tengo mi propia historia, mis propios desafíos. Al escuchar esto, me di cuenta de que había una fragilidad bajo la superficie. Entonces, ¿por qué no podemos entender esto juntos?, pregunté, tratando de apelar a su parte humana. Lo que estamos intentando hacer aquí no es solo reclamar un tesoro, sino entender la lucha que enfrentaron nuestras familias. Frunció el ceño, claramente dividido. ¿Crees que esto es fácil para mí, que no veo lo que tu abuela representó? Pero la vida es complicada. No es blanco y negro. Tampoco lo es la guerra, respondí, mi voz suavizándose. La guerra está llena de matices. El amor está lleno de matices. Si realmente te importa nuestra historia, debes entender que no se trata solo de ganar o perder. Se trata de honrar lo que se ha perdido y luchar por un futuro donde todos puedan encontrar paz. Alberto parecía estar sopesando mis palabras. El silencio se instaló, y pude escuchar mi propio corazón latiendo fuerte en mi pecho. No estaba segura de si lo estaba convenciendo, pero tenía que intentarlo. Terminemos con esta rivalidad. Trabajemos juntos para honrar a nuestra abuela. Ella se lo merece. Miguel me miró, un brillo de admiración en sus ojos, y me sentí renovada. Lo que ocurriera, tenía que ser la voz de la razón. La verdad no se trata solo de quién posee qué, sino de cómo podemos unir nuestras historias para crear algo más grande. El amor de mi abuela no debe ser una razón para la división, sino un puente para entendernos mejor a nosotros mismos. Alberto finalmente respiró hondo y asintió, como si finalmente hubiera comprendido algo. Quizás tengas razón. El amor y la lucha de tu abuela, eso es algo que nunca pensé en conectar con mi propia familia. Miguel sonrió, pero sabía que aún había un largo camino por recorrer. Esto es solo el comienzo, Alberto, dije, mi voz firme. Vamos a explorar juntos. Vamos a descubrir lo que realmente sucedió, ¿qué piensas? Dudó, pero finalmente asintió lentamente. Está bien, hagámoslo. Traeré los documentos, y podemos revisar todo esto juntos. Pero sepas que aún no estoy totalmente convencido. Yo tampoco, respondí, una sonrisa formándose en mis labios. Pero al menos ahora estamos dispuestos a intentarlo. Y eso ya es un gran paso. Miguel dio un paso adelante, colocando la mano en mi hombro. Juntos, podemos descubrir la verdad. Y quién sabe, tal vez incluso podamos encontrar una manera de unir nuestras familias, en lugar de dividirlas. A medida que el clima comenzaba a cambiar, sabía que estábamos en un nuevo camino. Lo que antes parecía una batalla se estaba transformando en una oportunidad de reconciliación. Y, por más difícil que fuera, estaba lista para enfrentar lo que viniera, junto a Miguel, sorprendentemente, también con Alberto. La jornada que había comenzado con una carta arrugada y un amor prohibido ahora se desplegaba en una nueva narrativa, una que prometía no solo descubrir tesoros escondidos, sino también sanar viejas heridas y crear nuevos lazos. Y, mientras miraba a Miguel, sentía que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro nos reservase. Mientras celebrábamos la victoria, mi corazón aún pulsaba fuerte con la adrenalina del enfrentamiento. La sensación de haber reivindicado no solo el tesoro de mi abuela, sino también la historia que nos unía, era abrumadora. La luz del sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un suave naranja, y me permití un momento para absorber todo lo que había sucedido. Miguel estaba a mi lado, su mirada llena de admiración y apoyo. Fuiste increíble, Lucía. Nunca pensé que tuvieras tanto valor, dijo, con una sonrisa en los labios. Esa frase me hizo sentir un calor en el pecho. No estaba sola. Miguel siempre había estado a mi lado, y ahora, más que nunca, sentía que nuestra conexión se volvía más profunda. Gracias, Miguel. Pero no fue solo valor. Fue todo lo que aprendí de las cartas de mi abuela. Ella luchó tanto por su amor y su libertad. Yo solo seguí su ejemplo, respondí, mirando al suelo, un poco avergonzada.
Y lo hiciste con excelencia. Mira, creo que tenemos un legado que honrar. Uno que no es solo nuestro, sino de toda la familia, dijo, mirando la antigua caja que habíamos abierto. Dentro de ella, había no solo objetos, sino una historia que necesitaba ser contada. Decidimos que era hora de abrir la última carta que encontramos, una que estaba escondida entre las páginas del diario de mi abuela. El papel amarillento parecía haber resistido el paso del tiempo, y al desenrollarlo, mi ansiedad aumentó. ¿Qué habrá escrito aquí?, murmuré para mí misma. Miguel se acercó, sus ojos iluminados por la curiosidad. Vamos a descubrirlo, dijo, sosteniendo mi mano mientras comenzaba a leer en voz alta. Querido, si estás leyendo esto, significa que me han robado el futuro, pero la verdad debe prevalecer. El joven revolucionario que amé no era solo un idealista. Era parte de una familia que, como la mía, sufrió las consecuencias de la guerra. Lo que parecía ser un amor prohibido es, en realidad, una compleja red que une nuestras historias. Y si algún día descubres esto, sabe que el amor siempre encontrará un camino. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Qué significaba eso? Miré a Miguel, y él parecía tan perplejo como yo. Esto no puede ser verdad. ¿El joven revolucionario era un miembro de la familia de nuestro pariente lejano?, pregunté, la duda transformándose en una nueva realidad que comenzaba a formarse en mi mente. Quizás sí. Esto cambiaría todo, Lucía. Si esta relación existió, la lucha no es solo por un tesoro, sino por una historia que nos une, por un legado que afecta a ambos lados de tu familia, respondió Miguel, su voz cargando la gravedad de la situación. No podía procesar la información. ¿Cómo podía la vida ser tan irónica? El amor que una vez fue prohibido ahora se convertía en un vínculo entre nosotros y nuestro adversario. Necesitamos hablar con él de nuevo, Miguel. Necesitamos entender esta historia. No podemos ampliamente dejarla de lado, propuse, sintiendo la determinación apoderarse de mí. Estoy de acuerdo. Si esto es verdad, tal vez podamos unir las familias. La guerra puede haber creado divisiones, pero el amor puede sanar, sugirió Miguel, y me di cuenta de que sus palabras resonaban con verdad. Nos dirigimos a un café cercano a la Plaza Mayor, donde nos encontramos con el pariente lejano. Estaba sentado en la mesa, con una mirada desconfiada en el rostro mientras nos acercábamos. ¿Qué quieren ahora?, preguntó, la defensiva evidente en su voz. Ha cambiado un poco desde la última vez que nos vimos. Necesitamos hablar sobre nuestra abuela y la historia que nos une, dije, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía desbocado. Él nos miró con una mezcla de escepticismo y curiosidad. ¿Qué quieres decir con eso?, cuestionó. Miguel y yo intercambiamos miradas, y entonces decidí ser directa. Descubrimos que el joven revolucionario que amaba a la abuela de Lucía era de tu familia. Esto significa que nuestra lucha no tiene que ser sobre posesiones, sino sobre historia y comprensión, explicó Miguel, con voz firme. El pariente pareció sorprendido, su mirada suavizándose un poco. ¿Estás hablando en serio? Eso lo cambia todo. Pero, ¿cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo confiar en ustedes? Porque la historia es más grande que nosotros. Estamos aquí para entender y unir, no para dividir. La guerra nos enseñó a luchar, pero el amor nos enseña a reconstruir, dije, sintiendo que la pasión en mi voz podría tocar su corazón. Él respiró hondo, los ojos pareciendo brillar con una nueva esperanza. Yo, no sabía eso. Mi familia siempre habló sobre el amor que existía, pero nunca supe que había una conexión directa. Si es verdad, tal vez podamos trabajar juntos. Es hora de dejar de dividirnos, dijo, permitiendo finalmente una sonrisa vacilante. Eso es. Vamos a crear un espacio donde podamos contar estas historias. El legado de nuestra abuela no debe ser una fuente de discordia, sino de unión, dije, sintiendo que cada palabra era un paso hacia un futuro más armonioso. Miguel y yo nos miramos, sintiendo una mezcla de alivio y alegría. Vamos a reunirnos con nuestras familias y compartir lo que descubrimos. Necesitamos unir las generaciones y sanar las heridas del pasado, sugirió Miguel,
con entusiasmo en la voz. Yo estoy de acuerdo, respondió el pariente lejano, ahora más abierto. Hagamos esto juntos. Quiero conocer más sobre tu abuela y sus historias también. Al salir del café, un nuevo vínculo se había forjado. Caminamos por las calles de Madrid, ahora iluminadas por la suave luz del atardecer, y no pude evitar sentir que estábamos en el camino correcto. ¿Sabías que esto podría suceder, Lucía? ¿Que podríamos unir a nuestras familias a través de una historia de amor?, preguntó Miguel, sus ojos reflejando la luz del ocaso. No, pero ahora que estamos aquí, me siento esperanzada. La vida está llena de sorpresas, y quizás esta sea la mayor de todas, respondí, formando una amplia sonrisa en mi rostro. Miguel tomó mi mano, y me di cuenta de que había un nuevo entendimiento entre nosotros. Sigamos adelante. Juntos, dijo, y supe que no se trataba solo de resolver un misterio del pasado, sino de construir un futuro juntos. Así, mientras caminábamos por esas calles que ahora parecían más vibrantes, me di cuenta de que la verdadera riqueza estaba en las historias que compartimos, en las conexiones que formamos y en el amor que nos unía. La jornada estaba lejos de terminar, pero ahora, al lado de Miguel y con la nueva amistad de nuestro pariente, sentía que estábamos listos para enfrentar cualquier desafío que viniera en nuestro camino.